Ya estamos de regreso aquí en Cultura y Fe en esta ocasión, con el doctor Ignacio López. Él es psicólogo, psiquiatra de Sure Step Psychology Services. Es un profesional muy cercano a la iglesia, a la diócesis de Phoenix, que ha estado apoyando a nuestra comunidad de diferentes maneras por mucho tiempo. Hoy viene el programa para hablarnos de un tema que es bastante preocupante. Algunos dirían que hay una suerte de epidemia de depresión. Hay muchas personas que hoy en día padecen de este mal. Y vamos a hablar al respecto, vamos a conocerlo un poco mejor esta mañana con el doctor Ignacio López. Buenos días, doctor. Muy buenos días, a sus órdenes. Gracias, doctor, gracias por acompañarnos. Me gustaría que empezáramos definiendo el problema de la depresión y de qué manera se diferencia de una tristeza, de una pena profunda que alguien puede sentir, que no necesariamente es la depresión, ¿no? Bueno, estamos hablando de un problema del estado de ánimo. Okay. Y lo vamos a considerar como algo que va hacia abajo en el estado de ánimo de la persona. Y ahí tenemos que incluir varios. Okay. Tenemos que incluir la melancolía, tenemos que incluir la tristeza, tenemos que incluir la depresión. Y debemos ser bien claros que cuando hablamos de depresión estamos hablando de algo más específico. Cuando una persona está triste o muy triste, se confunde muchas veces y decimos, y la persona identifica, estoy deprimido. Así es, así es. Pero la depresión debe entenderse como algo ya un poco más avanzado. Y estamos hablando de una enfermedad cuando hablamos de la depresión. Sí, aunque lo podemos incluir dentro de un trastorno también, Okay. antes de llegar a la verdadera enfermedad, que es la depresión mayor. Claro. En donde ya se incluye el uso de medicamentos, también se incluye la reclusión en lugares especiales y un control ya más específico a nivel psiquiátrico. En cambio, si hablamos de una depresión no mayor todavía, que nosotros la conocemos como un trastorno distímico, es una depresión más o menos, digamos, generalizada, en donde la persona puede funcionar, la madre puede criar a sus hijos, el padre puede ayudar en la familia y ser el sustento del hogar, más sin embargo la persona tiene ese problema. Y también tenemos que pensar que existen personalidades depresivas que no están enfermas, pero que sí tienen rasgos de comportamiento con las personas que sufren de depresión. Entonces es bien importante hacer la diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión. Y esto, dígame, perdón. Esto último que usted mencionó me llamó la atención. Hay personalidades depresivas que no necesariamente quiere decir que han caído en alguno de estos males, sino que es parte de su personalidad. Sí, es parte de la personalidad, así como hay personalidades, lo contrario, que son personalidades maníacas, que son personalidades con muchísima energía, donde gentes incansables, trabajan aquí, trabajan allá. En cambio, las personas con personalidad, con rasgos de personalidad depresiva, son más tranquilos, son más controlados, solamente se dedican a un solo trabajo, no son tan ambiciosos y no se sienten con muchos deseos de complicarse la vida. O sea, nosotros somos como una orquesta. Y en una orquesta unas personas hacen una cosa, otros hacen otra, claro, y hacemos una sinfonía hermosa. Entonces, la personalidad depresiva no es una enfermedad. Pudiera ser que en algún momento lograse o cayese en una enfermedad. También depende de aspectos químicos que todavía no se han definido específicamente, pero cuando hablamos de depresión ya estamos hablando de que están involucrados ciertos neurotransmisores en el cerebro, sobre todo ya en la depresión mayor. Pero en la otra no hay problema. Tenemos que irnos a una pausa en algunos minutos, en un par de minutos, pero ya primero estamos identificando el problema, luego vamos a hablar de soluciones. ¿Cuál es el verdadero peligro, los riesgos de tener una depresión, de padecer depresión y no tratarla, no hacer nada al respecto? Bueno, hay que identificar. Y lo que estoy hablando, esto nos ayuda a saber discriminar, a saber diferenciar
si yo tengo un problema de depresión o no. El secreto y la guía que yo puedo seguir es el hecho, por ejemplo, de que no hay un disparador específico. Ok. Por ejemplo, si estamos frente a un fallecimiento de un ser muy querido, pues es lógico que la persona se sienta mal emocionalmente y esté caída, esté tumbada, no quiera hacer cosas, se detenga en muchas situaciones, pero estamos hablando de un disparador que puede ser provocado por una profunda tristeza. En cambio, cuando hay un trastorno ya de depresión mayor, no encontramos específicamente algo que esté provocando aquello. Entonces, esta es una muy buena idea y este es un signo que nosotros podemos seguir para pensar que hay un problema de depresión. Puede ser que exista historia de una familia que haya sido muy traumatizada y cuya persona haya vivido verdaderos calvarios en su niñez y todo esto haya sido traumatizada bastante y pudiera ser como un antecedente, mas no sin embargo podemos decir que es un disparador. Ok, entonces todo eso puede haber venido antes, pero no necesariamente se identifica el gatillo, digamos, de lo que es la depresión. Tenemos que ir a una pausa al regresar. Estamos hablando con el doctor Ignacio López sobre el problema de la depresión y a mí me gustaría que hablemos ya más que nada de tratamientos, de cuáles son los primeros pasos, las primeras recomendaciones que se les da a una familia, a una pareja, a una persona que tienen esto en el hogar y que, bueno, no saben cómo lidiar con eso y qué es lo que se puede hacer, cómo se puede ayudar a las personas. Algún ser querido suyo quizá padece de depresión y usted no sabe cómo ayudarlo. Bueno, para eso hoy estamos hablando de eso con un experto, con el psiquiatra, el doctor Ignacio López. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Cultura y Fe.